Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto me da saludarles a todos en este día lunes a esta hora de la noche. Esperando que se encuentre ya en su casa cómodamente, descansando y sobre todo reconociendo la bondad de Dios a lo largo de este día. A nombre de nuestro fundador, a nombre de nuestro padre Jack, a nombre de la dirección ejecutiva y de todos los medios de comunicación de Ágape, es un orgullo y un honor estar con ustedes esta noche en el primer programa, de un programa diferente, de una nueva forma de comunicar salud. Bienvenidos a Salud Positiva, la nueva forma de comunicar salud. Salud para su cuerpo, salud para su mente, salud para su alma. Un esfuerzo para poder brindarle todo lo que usted necesita y que usted tome las mejores decisiones en salud. Acompáñenos, vamos a nuestro primer programa. Esta es su sección, la consulta médica de hoy. Aquí estarán los mejores médicos y especialistas de todo el país que le brindarán los mejores consejos para hacerle frente a todas las enfermedades más importantes. Y también contaremos con la opinión de expertos y profesionales que nos ayudarán a tomar las mejores decisiones en salud, aquí en su sección ¿Qué dicen los expertos? Además, complementamos llevándole las noticias de salud más importantes en el apéndice del día. Dentro del programa, usted tendrá datos y consejos curiosos en la sección ¿Sabías qué? Y no puede faltar en nuestro programa la salud espiritual, historias y testimonio en su sección Dosis de Fe. Jesús dijo, los ojos son la lámpara de tu cuerpo, por lo que debemos cuidarlos. El glaucoma es una enfermedad del ojo que roba la visión de manera gradual. Por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina, razón por la cual se le conoce como el silencioso ladrón de la vista, ya que sin el tratamiento apropiado el glaucoma puede llevar a la ceguera. La buena noticia es que con exámenes oftalmológicos periódicos, la detección temprana y el tratamiento adecuado se puede preservar la vista. En nuestra sección La Consulta Médica de hoy, nos acompaña el Dr. Sidney Somoza, oftalmólogo especialista en glaucoma, del Centro Panamericano de Ojos. Adelante, Francisco. Pasamos a saludar al invitado de este día, el doctor Sidney Somoza. Doctor, ¿cómo está? Un gusto. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a nuestra sección La Consulta Médica de hoy, en su programa Salud Positiva. Gracias, el gusto es para mí. Muy amable por la invitación. Gracias, doctor. Sentémonos, pongámonos cómodos. Precisamente de eso se trata, de platicar y de llevar la información a la gente importante. Doctor Somoza, hablando del glaucoma, entiendo que el glaucoma sea una enfermedad que degenere el nervio óptico y que por supuesto cause ceguera. Pero lo que no entiendo es cómo es que es una enfermedad tan severa, silenciosa, ladrona y además nos quedamos ciegos. Prácticamente ese es quizás el principal problema que existe con la enfermedad. Lamentablemente la degeneración del nervio óptico no la percibe el paciente hasta que está en una etapa bastante avanzada. Es por eso que es importante que este paciente consulte de manera frecuente o de manera rutinaria para tener un chequeo adecuado. Doctor, en su experiencia como médico glaucomatólogo, como oftalmólogo, ¿hay en algún momento a algún paciente que usted recuerde haya quedado ciego por consultar tarde, porque confundió sus colirios, porque no atendió a las citas como debe de ser? O también al paciente, el otro paciente que pueda ser aquel que sí durante mucho tiempo tiene la enfermedad, pero está bien controlado. ¿Me habla un poco de estos dos pacientes, doctor? Ok, de hecho la enfermedad no se cura, se puede controlar. Lamentablemente, si el paciente consulta de una manera tardía, hemos perdido la mayor cantidad de campo visual que pudimos haber mantenido si hubiéramos dado un tratamiento adecuado. En el caso de los pacientes bien controlados, siempre se busca un tratamiento que se pueda mantener de manera constante y que no afecte al paciente.
logrando controlar lo que para nosotros es importante, la presión del ojo. Tome en cuenta que la presión del ojo no está relacionada con la presión arterial. En el caso de los pacientes que ya perdieron bastante campo visual y que llegan a consultar de manera tardía, son aquellos pacientes en los cuales ya empezaron a notar esa pérdida de visión o esas torpezas que llamamos nosotros cuando el paciente se tropieza, cuando el paciente se golpea en la cabeza porque no logra ver algunos obstáculos. Algunos pacientes han recibido tratamientos de una manera no tan adecuada y este tratamiento no ha sido efectivo, con lo cual el glaucoma ha progresado hasta llegar a esta fase. Es por eso que es importante que el paciente consulte, de preferencia con un especialista, para poder tener un tratamiento adecuado y evitar llegar hasta esa etapa. Cuando tuve la oportunidad, doctor, de trabajar en el mercado de oftalmología, en las salas de espera, escuchaba a los pacientes y los pacientes decían dos cosas. Fíjese que vengo a la consulta porque me tropiezo con facilidad en las gradas, porque me topo con las puertas y me paso golpeando. ¿Esto es porque este paciente tiene glaucoma, doctor? Podría estar relacionado. De hecho, podría estar relacionado en un caso que tuviera una fase avanzada. También podría estar relacionado con otro problema, incluso vicios de refracción que lo obligan a tener baja visión o que lo hacen tener baja visión. Habría que evaluar al paciente directamente para poder saber cuál es la causa. El glaucoma es una enfermedad, como le mencionaba, que no se cura, que se controla, que se diagnostica en el consultorio, de preferencia en etapa temprana. Hay múltiples factores relacionados con esto. El factor familiar es muy importante. Si nosotros tenemos familias con glaucoma o familiares con glaucoma, es recomendable hacernos un control por lo menos una vez al año. La Academia Americana de Oftalmología dicta que a partir de los 40 años el control tiene que ser prácticamente completo y constante, ya que este paciente puede desarrollar en algún momento dado esta enfermedad y es a partir de esa edad en la cual se empiezan a encontrar estas enfermedades crónicas. Entrando un poquito más, doctor, en la enfermedad, en el glaucoma, ¿cuáles son los síntomas más cardinales o los síntomas cuando aparecen y cuáles son los que el paciente puede decir, ok, yo creo, o usted dice que este paciente tiene glaucoma? A menos de que esté en una fase terminal, el paciente está viendo prácticamente muy poco, es lo que nosotros llamamos visión tubular. El ejemplo que yo le pongo a mis pacientes es como que tomaran una pajilla y vieran a través de ella. Y van a ver que van a tener buena visión, es decir, van a tener visión lejana, pero toda la periferia se nos ha perdido. En el caso del paciente que empieza con glaucoma, realmente no se da cuenta. Usualmente es aquel paciente que llega a consultar porque necesita lentes o porque tiene dificultad para poder ver de cerca y en una evaluación ordinaria o normal, uno encuentra que el nervio ya tiene un daño específico y este puede estar relacionado con la presión alta del ojo. Por eso es silenciosa, doctor, porque precisamente este paciente no siente nada. Exacto. Va a su consulta, que usted le dé un par de lentes o porque tiene el ojo rojo y de repente usted le descubre que tiene glaucoma. Exacto, y a veces nos topamos con el hecho de que el paciente pues no entiende el por qué le estoy diciendo necesito que se haga estos exámenes y probablemente va a usar medicamento de por vida cuando el paciente prácticamente no siente nada. Es eso que obliga a este paciente o realmente a poner manos a la obra en darle tratamiento a esto, o incluso algunos pacientes consultan con otro oftalmólogo y el otro oftalmólogo confirma el diagnóstico al principio y es cuando ya el paciente entra en conciencia de que tiene la enfermedad. Me llama la atención cuando dijo este paciente en fase terminal si va a tener algún daño. Para que un paciente llegue a esa fase terminal, doctor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Es decir, me diagnostican glaucoma y si no estoy tratado bien, si no estoy en las buenas manos, ni usando el medicamento como debe de ser, entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar para que este paciente llegue a tener una pérdida de visión periférica y tengamos esa visión, como usted dijo, como una pajilla, es decir, visión central? Eso puede ser muy variable, incluso desde años, paciente que no sabe que tiene glaucoma y pasan varios años sin presentar ya un cuadro avanzado de daño de nervio óptico, o glaucomas que son muy agresivos. En el caso de pacientes diabéticos que están relacionados con obstrucciones más severas, la obstrucción se da en el drenaje del ojo. El ojo produce un líquido que se llama humor acuoso y este circula a través de este. Si el drenaje del líquido del humor acuoso está ocluido, el aumento de la presión es inminente y por ende el daño del nervio.
pacientes diabéticos presentan otras alteraciones que limitan este drenaje, con lo cual la presión es mucho más alta que un paciente que no presenta unas presiones tan elevadas. Estos pacientes pueden bajar visión incluso en cuestión de meses. Interesante, el glaucoma es todo un mundo, doctor, y una complicación si no se trata a tiempo. Me parece importante, quisiera que se quedara con nosotros y cuando regresemos del bloque, de la pausa comercial, usted nos diga cuáles son los tratamientos y cuáles son las alternativas y quiénes tenemos que cuidarnos más en el glaucoma. Permítanos un momento, regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su sección La Consulta Médica de hoy de su programa Salud Positiva, hablando del glaucoma, el ladrón silencioso de la vista, y con nuestro invitado, el doctor Sidney Somoza, médico oftalmólogo, a quien conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad, doctor? Un gusto, claro doctor, que sí. He escuchado que el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. ¿Esto es cierto, doctor? Completamente. Después de la retinopatía diabética, es decir, los pacientes que son diabéticos, que pierden visión debido a que la retina está dañada, el glaucoma es la segunda causa. Es importante que mencione que es irreversible, ya que no es como en los pacientes que tienen cataratas, que es la primera causa de ceguera reversible. Cuando se realiza la operación, el paciente vuelve a ver. El glaucoma nadie puede volver a ver, o sea, lo que se ha perdido. Exacto, ya no se vuelve a ganar. Por eso que es para nosotros el tiempo del diagnóstico, en el momento del diagnóstico es esencial. Doctor, pero hasta este momento hemos hablado de cosas importantes, pero hay algo que quiero que me lo explique para que nuestros amigos lo puedan entender con mayor facilidad. Si yo le preguntara, ¿qué es el glaucoma entonces? El glaucoma es una enfermedad crónica, es decir, no se cura, se mantiene, que daña el nervio óptico. El ojo está conectado hacia el cerebro a través de un nervio, el nervio óptico, y este se va deteriorando conforme el glaucoma avanza. Esto puede estar relacionado con la presión alta del ojo, habíamos hablado que no está relacionado con la presión arterial, o algunos pacientes presentan glaucoma de tensión normal y simple y sencillamente el nervio se va deteriorando. Para que más o menos me entienda, una analogía es como que si yo tuviera una cámara conectada a un televisor a través de un cable. Si yo corto ese cable, la cámara puede estar en buen estado y el televisor en buen estado, pero la imagen no se da. Lo mismo pasa en glaucoma, el nervio se pierde y la imagen que el ojo transmite hacia el cerebro nunca llega allá, y es por eso que se da la ceguera. En este caso, doctor, el paciente no va perdiendo la visión y esto es irreversible totalmente. Exacto. No hay forma de poder curar ese ojo. No hay forma. Solo de mantenerlo. Nosotros lo que hacemos es tratando de controlar aquello que está ocasionando el daño. Usualmente buscamos la causa o el origen del tipo de glaucoma y tratamos de bajar la presión que el ojo tiene. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay varias fases. Medicamentos en gotas, que es lo más usual, lo cual va escalonado desde 1 ahora a 4 medicamentos, con rayo láser o incluso con cirugía, dependiendo de qué tan avanzado o qué tan mal controlado, llámese si la presión intraocular, esté el paciente. Me llama la atención que dice que la presión intraocular o el paciente con glaucoma no está relacionado con aquel paciente que tiene, por ejemplo, un problema de hipertensión arterial. No. No obstante, un paciente hipertenso puede tener factores de riesgo para desarrollar glaucoma. Viene la otra pregunta muy importante para nuestros amigos. ¿Quiénes son los que tenemos que cuidarnos más? ¿Quiénes somos los que hay que cuidarnos para no tener el glaucoma? Habíamos hablado de los pacientes que tienen familiares con glaucoma, pacientes que tienen ciertas características anatómicas especiales, pacientes hipermétropes, pacientes incluso los miopes, que son los cambios de graduación que uno tiene, que creo que ustedes platicarán de eso más adelante. Estos hacen que la forma del ojo tenga una característica diferente a un ojo normal y limita el drenaje del humor acuoso, con lo cual aumenta la presión del ojo. En general, mi recomendación sería, si usted ya llegó a los 40 años, un control general oftalmológico le caería muy bien. ¿Hombres o mujeres, quiénes son los que están más propensos, doctor? Lamentablemente las mujeres. ¿Sí? Sí. ¿Alguna razón específica? Factores anatómicos, simplemente, según las estadísticas, a veces hay un poquito más de problemas en las mujeres. Para controlar bien el glaucoma, ustedes disponen de muchos medicamentos o muchos tratamientos. ¿Cuáles son los que están en el país disponibles para que un paciente pueda estar bien controlado aún con la enfermedad? Usualmente, dentro del tratamiento que tenemos, el tratamiento médico es el primordial. Usamos un medicamento, como le habíamos mencionado. Hoy en día los análogos de prostaglandina son los indicados para iniciar tratamiento. ¿Por qué? Porque otro de los problemas que tenemos, pasando ya a un paciente diagnosticado, es que el paciente se ponga las gotas.
Es tan sencillo ponerse la gota, que, al igual que es tan sencillo olvidar ponerse la gota, y eso hace que el control no sea del todo adecuado. El tratamiento con gotas es escalonado. Si la presión que uno trata de bajar no se alcanza con un medicamento, uno se apoya en un segundo o hasta en un tercero e incluso un cuarto medicamento. ¿Cuál es la presión intraocular, doctor, normal que un paciente tiene que tener? Hasta 20 milímetros de mercurio en alguien que no tiene glaucoma. Quiere decir que si me toman la presión y aparezco con más de 20, ya tengo una presión elevada. Se toma como presión elevada. Entonces ya tenemos que buscar si realmente ya esa presión está ocasionando un daño al nervio óptico. Brevemente, doctor, ¿qué tipo de glaucoma existen entonces? Tenemos los glaucomas de origen mecánico, los por obstrucción, glaucomas por ángulo cerrado, y los glaucomas de ángulo abierto, que son los más frecuentes. Tengo muchas llamadas de pacientes que me dicen que toman medicamentos para el colon, que son relajantes del colon, y estos dicen muy claro de que no se pueden tomar en pacientes con glaucoma. Pero eso está relacionado con los drenajes estrechos, el ángulo estrecho. En los pacientes que tienen glaucoma de ángulo abierto, es decir, drenajes normales, pero con presiones elevadas, el medicamento no ocasiona ningún problema. Básicamente, glaucomas con obstrucción en el caso de los pacientes diabéticos, glaucomas neovasculares, cuando los vasitos anormales crecen en el drenaje y esto ocluye el drenaje, también están relacionados y son muy importantes. ¿Dolor, ardor, ojo rojo existe en algún momento? Podría estar relacionado, pero no directamente con la enfermedad. Doctor, para ir terminando entre la consulta médica de hoy, ¿cuál sería, por ejemplo, si yo voy a pasar consulta donde un médico por X o algún problema en específico, ¿puedo exigir que me tome la presión intraocular? De hecho, se hace un examen rutinario. Y tal vez volviendo a la pregunta anterior con respecto al ojo rojo y el dolor, los pacientes que presentan un bloqueo de manera rápida, llamémoslo así, el ojo se va a poner extremadamente rojo con un dolor intenso, pero sumamente intenso. Es una de las emergencias en oftalmología en la cual hay que dar tratamiento. Bien, doctor. Para ir terminando, en la consulta médica de hoy, su receta final para los pacientes con glaucoma sería... Lo ideal es controlarse. Lo ideal es llegar a hacer un control adecuado de sus ojos, al menos una vez al año. Si hay factores de riesgo, entonces preguntar. La comunicación con su médico tiene que ser muy, muy importante. Si tiene dudas, pregunte. Si tiene dudas, anote. Eso nos funciona mucho a nosotros para poder dar un control adecuado. Para ir terminando, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Sus contactos, ¿dónde usted está disponible para poder ver a sus pacientes? Gracias. Tenemos una clínica en Sonsonate, el teléfono es el 2451-4586 y también estamos aquí en San Salvador en el Centro Panamericano de Ojos, el teléfono es el 2265-0267. Doctor Cisney Somoza, qué gusto haberlo tenido con nosotros. El gusto Esperamos volver a verlo nuevamente. Gracias por la invitación. A ustedes, amigos televidentes, quédense con nosotros porque vamos a conocer cómo comprar nuestros lentes graduados en nuestra sección ¿Qué dicen los expertos? Estamos de regreso en su programa Salud Positiva. ¿Ha comprado usted lentes graduados? ¿Qué es lo que hay que saber? Por eso estamos en su sección ¿Qué dicen los expertos? Con Airán Castillo, optómetra graduado. Bienvenida, Airán. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en nuestro programa. Me dan la receta, la prescripción para comprar los lentes y me dicen, mire, hay lentes antirreflejantes. ¿Qué es eso y por qué, Airán? El antirreflejante es un tratamiento que nosotros le damos a los lentes. El antirreflejante hace parecer a los lentes más transparentes, mejora el rendimiento visual, la calidad visual es mejora el contraste. Además de eso, eliminamos el destello en 98%. Es decir que en la conducción en la noche también nos ayuda mucho para eliminar esos reflejos que a veces son muy molestos cuando uno viene, cuando los carros vienen en el contrasentido de la vía. Hay personas que se deslumbran mucho por eso y el tratamiento les ayuda. ¿Computadoras? Además, cuando uno está bastante expuesto a la computadora, siempre el tratamiento antirreflejante nos va a ayudar a evitar la fatiga al final del día. Esto es bastante importante para las personas que ahora usamos la tecnología para todo. Estamos en el celular, en la computadora, en la tablet. Entonces siempre tenemos que tener esa protección y a veces no la tomamos en cuenta. Qué interesante. Ahora también, cuando compro lentes muchas veces me dicen que puede ser que cambie de color, que si estoy en la sombra pues se hacen claros y que si voy al sol se hacen oscuros. ¿Qué hay de cierto y qué es eso entonces, Airán?
Sí, el tratamiento fotocromático es el lente que cambia dependiendo de la intensidad de la luz del sol. A medida el sol pega en la lente, el lente se empieza a oscurecer. Eso lo hace más transparente también en la sombra. Al estar en la sombra o cuando estamos en interiores, se hace completamente blanco. Entonces nos brinda mayor comodidad. Interesante. Luego de eso, hemos visto que hay muchos lentes que aparecen en algunos establecimientos. ¿Eso es bueno? Lo que sucede, a veces .5, .75. Claro, lo que sucede con estos lentes es que no han tenido un proceso. Todas las lentes tienen que tener un proceso, por eso normalmente uno compra las lentes en las ópticas y no esas lentes pregraduadas. Estas son de emergencia, es decir, se me quebraron mis gafas, pero yo necesito firmar, corregir algún papel, firmar algún cheque, ir al banco, entonces sí tú puedes utilizar esos lentes, pero no tienen, por ejemplo, distancias pupilares, no son lentes que se pueden utilizar todo el tiempo, pero para una emergencia sí. Perfecto. Esperamos que siga con nosotros más adelante y que nos pueda volver a dar más consejos. ¿Ayran? Claro que sí. A ustedes, amigos televidentes, vamos a un corte comercial. Esperamos haber colaborado con su salud, pero recuerde que la parte más importante la pone usted. Por su salud, cuídese. Ya regresamos. Hospital Nacional de Chalatenango ya cuenta con unidad de salud mental. Más de 200.000 personas se beneficiarán con los servicios de la unidad de salud mental instalada en el Hospital Nacional de Chalatenango, Dr. Luis Edmundo Vázquez. En el marco de la política de salud mental en el año 2014, se identifica una área en el hospital para brindar los servicios de salud, invirtiendo más de $5.000 en infraestructura y más de $25.000 anuales en recurso humano. Para este proyecto se contó con la colaboración del patronato Pro Hospital Chalatenango, que contribuyó con la ambientación del área, y la mano de obra de la infraestructura con el personal del Departamento de Mantenimiento. El director del hospital, Dr. Carlos Girón, expresó que con el apoyo del programa presidencial Atención a Veteranos de Guerra, el hospital fortaleció el área de psiquiatría y a partir del año 2015 cuenta con un especialista en dicha área y una psicóloga. Ministros, ministras y viceministros de Salud y Agricultura de 30 países de las Américas y agencias de cooperación técnica y financiera participaron del más importante foro de la región para la definición de políticas de salud pública y veterinaria. La 17ª Reunión Interamericana Ministerial de Salud y Agricultura RIMSA se celebró en Asunción, Paraguay, a los días 21 y 22 de julio del 2016. En ella representaron a El Salvador el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinosa, y el ministro de Agricultura, Orestes Ortiz. Bajo el lema Una salud y los objetivos de desarrollo sostenible, los ministros examinaron temas de interés común a los sectores de agricultura y la salud, como inocuidad de los alimentos, prevención y control de la zoonosis, así como el fortalecimiento y articulación de aspectos relacionados con la interfaz salud animal, salud humana, indispensables para la prevención y control de determinadas enfermedades, así como también para la contención y disminución del impacto de la resistencia a los antimicrobianos. La vinculación entre salud animal y salud pública en sus diversos ecosistemas se expresa con el concepto de una salud, a fin de contribuir a promover y mejorar la salud de las personas y animales. Proteína clave puede acelerar la producción de vacuna contra el Zika. Investigadores estadounidenses revelaron la estructura de la proteína NS1 del Zika, involucrada en la reproducción del virus en los pacientes y, por tanto, clave para mejorar el diagnóstico y conseguir una vacuna. Datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que al menos en 60 países de todo el mundo se han registrado infecciones por Zika. Además, el mosquito común también transmite este virus, que puede causar microcefalia congénita y síndrome de Guillain-Barré. En Brasil, uno de los países más afectados por las más recientes epidemias de Zika, extendida por primera vez a América Latina, el viceministro de Salud ha confirmado hasta la fecha 1.709 casos de microcefalia en Brasil.
Hasta el momento, no existe una vacuna contra el virus. A nivel mundial, los investigadores y las compañías farmacéuticas corren contrarreloj para lograr resultados fiables e iniciar ensayos clínicos. Este día en el ¿Sabías qué? Hablaremos un poco más del glaucoma. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y la mayoría de las personas que lo padecen lo desconocen debido a su falta de síntomas. La Organización Mundial de la Salud estima que 4.5 millones de personas están ciegas a causa del glaucoma y para el año 2020 habrá 80 millones de personas con esta condición en la vista. Para que no te tome desprevenido, he aquí 10 datos que no debes ignorar sobre el glaucoma. Si bien esta condición suele desarrollarse después de los 40 años, hay riesgo en los jóvenes y en los adolescentes de padecerla, quienes deberán tener cuidados de por vida para evitar que la enfermedad avance. Uno de los factores de riesgo es tener presión elevada dentro del globo ocular, así como tener otras condiciones en los ojos, como trauma ocular, córneas delgadas, desprendimiento de retina e inflamación de los ojos. La presión elevada dentro del ojo significa que hay riesgos de desarrollar glaucoma, pero no necesariamente que se tenga la enfermedad. Una persona solamente tiene glaucoma si tiene daño en el nervio óptico. También están en riesgo quienes tienen diabetes, enfermedades cardíacas u otras condiciones crónicas, así como los que tienen o han tenido familiares que sufrieron de glaucoma. El glaucoma se puede desarrollar en un ojo o en ambos. El reducir la presión del ojo en las primeras etapas del glaucoma detiene el proceso de la enfermedad y ayuda a proteger la vista. Existen distintos tipos de glaucoma, el más común es el denominado de ángulo abierto. Otros tipos son glaucoma congénito o de nacimiento, glaucoma de baja tensión o de tensión normal y glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma se detecta a través de un examen completo de ojos que incluye prueba de agudeza visual, prueba del campo visual para medir visión lateral periférica, examen con dilatación de las pupilas. Y recuerda que la mejor manera de controlar el avance del glaucoma es detectarlo cuando todavía está en su etapa inicial. Ernesto Moreno es líder y fundador de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo, la cual fundó en 1989 con apenas 8 personas. Después de 27 años, la COMU, como se le conoce cariñosamente, cuenta con 26 grupos en 7 departamentos en todo el país y más de 2.400 servidores, quienes utilizan todos sus talentos al servicio de Dios por medio de los diferentes ministerios como arte, alabanza, prédica, entre otros, para cumplir así con su misión evangelizadora. Hoy, en nuestra sección Dosis de Fe, conoceremos más de este hombre, laico comprometido, quien nos contará más de su vida y de 2 grandes favores que Dios le ha concedido, la comunidad y su testimonio de sanación de un cáncer linfático grado 4. Adelante, Francisco. Ernesto Moreno, qué gusto de saludarle. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Francisco. Es un gusto para nosotros que nos acompañe. Y para mí también es un privilegio estar aquí. Si yo pudiera preguntar, hablar de la Comunidad El Salvador del Mundo es hablar de Ernesto Moreno. Pero, en breve palabra, quisiera que la gente supiera quién es Ernesto Moreno. Ernesto Moreno es un servidor de Dios, un hombre que fue llamado por el Señor a hacer una misión, llevarla a cabo hace ya 29 años. Así que ese soy yo, un servidor de Dios, un servidor de Jesús. Ernesto, la Comunidad El Salvador del Mundo, una comunidad muy grande que está en todo el país, que según tengo entendido nace en Guatemala. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? ¿Quiénes la iniciaron? Si usted se recuerda con detalles. La comunidad fue concebida por Dios de una manera divina a través de un mensaje de Dios a mi persona en Guatemala, donde me dijo que viniera a El Salvador a fundar la comunidad que era similar a la comunidad donde yo conocí a Jesús en Guatemala. Y comenzamos de 8 personas, 3 hombres y 5 mujeres. En Santa Tecla fue la primera reunión en la casa de una de las hermanas
que nos juntamos. Hace 29 años. Hace 29 años, exactamente. Sí. ¿En San Juan es el primer grupo entonces? ¿Sería el primer grupo? El primer grupo se llamó El Salvador del Mundo, Okay. familiar ahora. Son 25 grupos y El Salvador del Mundo fue el primero. El otro grupo, Ernesto, que salió de la capital, el primer grupo que salió de la capital, ¿cuál fue? El primero que salió fue a Santa Tecla, el grupo San Juan. Ah, ok. 29 años, 8 personas. ¿Sintió en algún momento que la comunidad iba a ser lo que hoy en día es? Cuando yo recibí el mandato de Dios de fundar la comunidad, estaba en Guatemala, solo, y le pregunté al Señor, Señor, ¿y quién va a llegar? O sea, yo no conozco tanta gente tampoco, y comparaba lo que sucedía allá en Guatemala en esa época. ¿Usted estaba en un retiro en Guatemala? Yo viví en Guatemala. Okay. Estaba en una época allá en esos momentos, y el Señor me mandó de regreso, me dijo, vete a El Salvador y funda la comunidad. Nunca tuve idea, tenía una visión, y la visión para mí es algo más grande que la realidad. Entonces tenía la visión de que podía ser grande, pero no me lo imaginaba nunca que podía llegar a ser lo que es ahora. Presencia en 8 departamentos del país. Así es. Más de 22 grupos. 25. 25 grupos. Cuando usted recibió ese mandato, habrá dicho, Señor, ¿estás conmigo? ¿Cómo me mandas a El Salvador? ¿Pensó eso usted? ¿Sintió duda? ¿Sintió temor a lo que venía? Dudas no tuve. O sea, tenía claramente que era un llamado de parte de Dios y no lo dudé. Lo que pasa es que uno tiene la incertidumbre de lo que va a pasar y esa fe expectante de ver que aquello que Dios le ha dicho a uno y poder uno decir, Dios me lo dijo, es algo que pues, es delicado, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Pero ahora que vemos, Ernesto, estos más de 2.500 servidores, más de 5.000, quizás 6.000 personas que llegan a todos los grupos en la comunidad. Todos los brazos de la comunidad El Salvador del Mundo, todo el aporte de la comunidad El Salvador del Mundo. No hay duda entonces que sí fue un mandato de Dios. Eso es evidente y da mucho confort y alegría de saber que Dios es una obra de Dios. Y muchos de los hermanos sacerdotes con que trabajamos me lo han confirmado diciendo, no, la mano de Dios está en la comunidad y eso pues, da mucho ánimo para seguir adelante en todo lo que Dios nos ha planteado. ¿Costó? Costó, claro. Todo lo que vale en esta vida cuesta. Y yo considero que las adversidades que uno pasa como miembro de una comunidad o de un movimiento son parte de ese crecimiento. Creo que la misma vida trae consigo retos, que no hay que verlos solo como problemas, sino que son las etapas que Dios nos hace pasar, como a todos sus personajes en la Biblia, para asegurarnos que es Él el que está con nosotros y que es Él el que está mandando. Y la relación de establecer esa amistad con Jesucristo y con Dios, al ver los detalles de la vida que son siempre pues, dignos de admiración y de grandes elogios para Dios, porque se toma el tiempo de tener que ver con alguien como una persona, como uno, ¿verdad? Me llama la atención que dice etapas. Etapas que muchas veces tenemos que pasar para entender que Dios tiene el control de ciertas circunstancias. Si yo le preguntara cuál fue la etapa más difícil de la comunidad en estos 29 años, ¿cuál es, Ernesto? La etapa más difícil. Yo no veo los retos y las adversidades que hemos pasado como etapas difíciles.
Creo que el vivir en los momentos que la historia de la humanidad está viviendo es difícil en sí solo. Y el confort de tener a Dios con nosotros y saber que Él es nuestro guía y nuestro Señor, nuestro dueño, el que está en control, disminuye ese reto de llamar dificultades o momentos difíciles a las pruebas. Y Santiago decía en su carta que hay que alegrarse cuando llegan las preocupaciones y las pruebas. Y pues, en parte no es que hay que esperarlas que lleguen, pero sí hay que tener una actitud de que las pruebas y las adversidades son parte de ese incremento de manifestación de que Dios está con nosotros. Ernesto, vamos a una pausa comercial. Quiero que se quede conmigo. Me parece interesante la historia de la comunidad El Salvador del Mundo. Y en el siguiente bloque quiero que me cuente cuál es el secreto o cuál ha sido el secreto de la comunidad El Salvador del Mundo. Vamos a pausa, ¿le parece? Estamos en su sección Dosis de Fe, platicando con Ernesto Moreno, fundador de la comunidad El Salvador del Mundo. Y estábamos platicando precisamente de cuál es el éxito, cómo cree él, o cuál es el éxito que muchos dicen que tiene la comunidad. Recuerdo, Ernesto, a Monseñor Urioster cuando decía que él iba a ver los frutos de la comunidad cuando ya hubiera vocaciones sacerdotales dentro de la comunidad. Así es. ¿Es así? Es como extraer lo más puro de la entrega, del servicio, de la dedicación a la obra de Dios, a ser parte de este llamado de Dios, a ser parte de su obra. Las vocaciones sacerdotales son realmente ese fruto de las nuevas generaciones. El aporte de la comunidad El Salvador del Mundo a la Iglesia Católica, ¿cuál es? El aporte como comunidad hacia la Iglesia. Bueno, Dios nos ha enviado a hacer un soporte, un aporte también a diferentes miembros de la Iglesia, en los diferentes grupos, de las capillas, lugares donde estamos, pero también nos ha encomendado los seminarios. Tenemos una cruzada para con los seminarios de ayudarlos, sostenerlos, llevarles dignidad y apoyarlos en muchos aspectos. Y eso para nosotros es algo importante, me imagino. 9 brazos, 9 ministerios, ¿sí? Son 7 ministerios. 7 ministerios. ¿Prédica? Prédica, enseñanza, evangelización, arte, comunicación, misericordia y liturgia. Ernesto, ¿y el aporte de la Asociación Ágape del Salvador y de nuestro fundador, el Padre Flavián, hacia la comunidad, se ha sentido también? Claro. Cuando alguien lo recibe a uno como el Padre Flavián nos ha recibido a nosotros, pues muchas cosas se dan fácilmente. Primero, el reconocimiento de que la comunidad es parte, es bien recibida y nos motiva muchísimo que alguien como el Padre tenga ese tiempo para nosotros, y ahora que nos está arreglando un lugar especial, pues nos sentimos aún más amados y más recibidos, acogidos por alguien que representa a la iglesia como lo hace el Padre Fabián. Sí, no hay duda de eso. Ernesto, para ir terminando, un mensaje para aquellos líderes, aquellas personas que tienen tal vez algún grupo y que por algún motivo están pasando por una circunstancia o quieren tirar la toalla. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, se trata de Jesús, es el camino y el único camino. Creo que perseverar en el camino, nosotros tenemos una charla que se llama Permanecer y Crecer. La única manera de crecer en la relación con Dios es permanecer y desarrollar. Así que yo les digo y ánimo que en Jesús está la respuesta a todas nuestras preguntas. Interesante. Bueno, hemos llegado al final de nuestra sección. Esperamos que el próximo programa usted nos acompañe, porque también vamos a tener a Ernesto Moreno en la segunda parte de esta entrevista para que nos hable de un favor que recientemente acaba de recibir, una sanación
muy importante en su vida. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Es así como llegamos al final de su primer programa Salud Positiva, esperando haber contribuido con su salud. Pero recuerde que la parte más importante la pone usted. Por su salud, cuídese. Y si hoy no fue un buen día, sonría. Fue solo eso, no la vida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me lo bendiga.